Informática 2, bloque 3, herramientas avanzadas de software de aplicación, sesión número 23, gráficos de Excel. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 23 aprenderás los siguientes puntos. Conocer cómo crear gráficos en Excel a partir de unos datos introducidos en una hoja de cálculo. Identificar los diferentes tipos de gráficos en Excel. Gráficos de Excel. Introducción. Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y facilita su interpretación. Vamos a ver en esta unidad cómo crear gráficos a partir de unos datos introducidos en una hoja de cálculo. La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de los datos. A menudo un gráfico nos dice mucho más que una serie de datos clasificados por filas y columnas. Cuando se crea un gráfico en Excel, podemos optar por crearlo como gráfico incrustado, insertar el gráfico en una hoja normal como cualquier otro objeto. Como hoja de gráfico, crear el gráfico en una hoja exclusiva para el gráfico. En las hojas de gráfico no existen celdas ni ningún otro tipo de objeto. Veamos cómo crear un gráfico. Crear gráficos. Para insertar un gráfico tenemos varias opciones, pero siempre utilizaremos la sección gráficos que se encuentra en la pestaña Insertar. Es recomendable que tengas seleccionado el rango de celdas que quieres que participen en el gráfico. De esta forma Excel podrá generarlo automáticamente. En caso contrario, el gráfico se mostrará en blanco o no se creará debido a un tipo de error en los datos que solicita. Tipos de gráficos. Como puedes ver, existen diversos tipos de gráficos a nuestra disposición. Podemos seleccionar un gráfico a insertar haciendo clic en el tipo que nos interese para que se despliegue el listado de los que se encuentran disponibles. Excel dispone de los siguientes tipos de gráficos: columna, línea, circular, barra, área, XY dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbuja, radial. Crear gráficos. En cada uno de los tipos generales de gráficos podrás encontrar un enlace en la parte inferior del listado que muestra todos los tipos de gráficos. Hacer clic en esa opción equivaldría a desplegar el cuadro de diálogo de insertar gráfico que se muestra al hacer clic en la flecha de la parte inferior derecha de la sección gráficos. Aquí puedes ver listados todos los gráficos disponibles. Selecciona uno y pulsa aceptar para empezar a crearlo. Aparecerá un cuadro que contendrá el gráfico ya creado, si seleccionaste los datos previamente, o un cuadro en blanco si no lo hiciste. Añadir una serie de datos. Este paso es el más importante de todos, ya que en él definiremos qué datos queremos que aparezcan en el gráfico. Si observamos la pestaña Diseño, encontraremos dos opciones muy útiles relacionadas con los datos: cambiar fila columna, seleccionar datos. Primero nos fijaremos en el botón Seleccionar datos. Desde él se abre el siguiente cuadro de diálogo. En el campo Rango de datos del gráfico, debemos indicar el rango de celdas que se tomarán en cuenta para crear el gráfico. En el caso de la imagen, hemos englobado de la celda B2 a la C9, 16 celdas. Para escoger los datos puedes escribir el rango o bien pulsar el botón y seleccionar las celdas en la hoja. Añadir una serie de datos. Una vez hayamos acotado los datos que utilizaremos,
Excel asociará unos al eje horizontal, categorías, y otros al eje vertical, series. Ten en cuenta que hay gráficos que necesitan más de 2 series para poder crearse, por ejemplo, los gráficos de superficie, y otros, en cambio, como el que ves en la imagen, se bastan con uno solo. Utiliza el botón editar para modificar el literal que se mostrará en la leyenda de series del gráfico o el rango de celdas de las series o categorías. En nuestro caso, por ejemplo, cambiaremos series 1 por años. El botón cambiar fila columna permuta los datos de las series y las pasa a categorías y viceversa. Este botón actúa del mismo modo que el de que podemos encontrar en la banda de opciones cambiar entre filas y columnas que hemos visto antes en la pestaña diseño. Si haces clic en el botón celdas ocultas y vacías, abrirás un pequeño cuadro de diálogo desde donde podrás elegir qué hacer con las celdas que no tengan datos o estén ocultas. Los cambios que vas realizando en las ventanas se van viendo plasmados en un gráfico. Cuando acabes de configurar el origen de datos, pulsa el botón de aceptar. Actividad número 23. Gráficos de Excel. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es un gráfico en Excel. Son las dos opciones que podemos optar cuando creamos un gráfico en Excel. ¿En qué consiste crear un gráfico como gráfico incrustado? ¿En qué consiste crear un gráfico como hoja de gráfico? Antes de insertar un gráfico, primeramente debemos... Este es el paso más importante de todos, ya que en él definiremos qué datos queremos que aparezcan en el gráfico. Enliste los tipos de gráficos que podemos crear en Excel. Nombre el botón que nos permite modificar el literal que se mostrará en la leyenda de series del gráfico o rango de celdas de las series o categorías. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 23. Esta se encuentra dentro de la semana número 14 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.